Que la gracia del Señor sea con todos ustedes, todos muy bienvenidos a este programa especial que tenemos sobre este maravilloso libro llamado Revolución, política en la tradición reformada, que lo tengo aquí en mis manos, un libro escrito por el doctor Sam Waldron y que hoy tenemos el gusto de poder compartir con el doctor Waldron y también con mi pastor Taylor Walls en la traducción. Así que welcome Dr. Sam and welcome Pastor Taylor. It's a blessing to have you with us in this conversation. Thank you, brother. Muchas gracias, hermano. Vamos a compartir en este programa especial algunas preguntas relacionadas con este libro, su tesis, su contexto, pero también vamos a hacer algunas preguntas prácticas, sobre todo cómo se tiene que ver en la vida cristiana de un hombre que sostiene nuestra fe, que sostiene lo que nosotros creemos sobre la relación con el gobierno civil, cómo debería ser nuestra relación bíblicamente hablando. Así que vamos a empezar este tiempo de entrevista y quiero darle la bienvenida una vez más al doctor Waldron para que pueda compartir con nosotros este tiempo. Doctor Waldron, quisiera empezar esta entrevista primero agradeciéndole por haber escrito este libro que realmente es de mucha utilidad para nosotros hoy. First, Dr. Waldron, I'd like to give you another welcome and also to ask you to give you thanks for writing this very important book for us. Hace unos meses, cuando este libro se tradujo, el traductor y el revisor del libro me dijeron, este es uno de esos libros que todo cristiano debería leer, tratar, meditar, sobre todo en países donde hay ciertas tendencias políticas. Whenever we were translating and revising this book, both the translator and the revisor told me that this is a book that's very important for Christians, that every Christian should read because, especially in Latin America, where there's several countries who have certain revolutionary tendencies or history. Así que estamos muy agradecidos de tenerlo con nosotros y si usted me lo permite, quisiera compartir algunas preguntas para poder hablar sobre la tesis de este libro y algunas cosas en su contexto. So thank you for your time with this interview, and I'd like to ask you now some questions about the book, and some of its practical implications. Dr. Waldron, este libro usted no lo escribió en el tiempo del COVID-19, sino que lo escribió hace como 30 años. ¿Y podría contarnos un poco o explorar un poquito con nosotros lo que usted dice en la introducción de esta edición, de esta publicación, de este libro? Por favor. Though you did not write this book in the time of COVID-19, you wrote it many years before, about 30 years before. Can you explain some of the details about why you chose to publish it now that you explain in the introduction? Sure. There's some very interesting connections between when I first began to work on the thesis of this book and COVID-19 and even the present time in our seminary. Hay algunas conexiones importantes entre cuando empecé a escribir este libro, el tiempo durante el COVID-19 y también algunos asuntos en la vida de nuestro seminario. We're rolling out our own THM program at Covenant Baptist Theological Seminary beginning this fall. En nuestro seminario de Covenant Baptist Theological Seminary, estamos desarrollando y estrenando nuestro nuevo título de maestría en teología, o THM, que va a estrenarse este otoño. And I've always been reluctant for us to stray too far from our mission to train men for the ministry and our main degree program, which is a Master of Divinity. Y siempre he tenido un poco de recelo en apartar un poco del interés y la atención de nuestro título principal, la maestría en divinidades. But when I thought back to my own THM studies, and Jorge, you're right, they were in the late 80s, I realized that those studies had a significant impact on me as a pastor and been a benefit to me as a pastor in many respects. And this opened my mind and heart to the possibility of other pastors studying in a THM program with CBTS. Pero empecé a reflexionar sobre mi propio tiempo en mis estudios de la THM, la maestría de teología, y me di cuenta de qué tan beneficioso fue para mi vida, para mi ministerio, y he visto muchos frutos de ese tiempo de estudio. Y entonces me di cuenta de cuánta bendición podría ser para personas y pastores de hoy, que también podían
podrían tener ese tiempo de estudio. But to go to the cultural context, when I began my studies for a Master of Theology, I decided to focus on the area of social ethics. Y cuando empecé mis estudios en la maestría de teología, que fue en los años 80, decidí enfocarme en la ética social. This was because we were a part of the pro-life movement in the 80s that was beginning to respond to and protest the right to abortion that our Supreme Court had given to the states of our country. Y fue justo en un tiempo cuando nuestra iglesia y otros cristianos estaban empezando en el movimiento de pro vida en contra y oponiéndose al el derecho del aborto que la Corte Suprema de los Estados Unidos había dado hacía pocos años. And so I was also concerned, though I was part of that movement and involved in protests and so forth at local hospitals and other places, I was also concerned that there was beginning to be rhetoric and arguments that I felt like might begin to violate the scripture's prohibition of violence against civil authorities. Y aunque nuestra iglesia y nosotros nos involucrábamos en protestas frente a algunos hospitales y lugares en nuestra ciudad, pero empecé a escuchar conversaciones y discursos de retórica que parecían ir en contra de las prohibiciones de las escrituras, en contra de la violencia y el uso de violencia en estas cosas. And of course, all those questions became even more relevant and were resurrected by the restrictions that the government in our country and in your countries laid down with regard to the COVID-19 pandemic, and all sorts of questions of our responsibility to the civil authorities and its limits and its propriety were raised by that whole event in our history. And it seemed to me that it was a timely thing to see if my THM thesis, for that's what it is, could be published. Entonces, cuando vino el COVID-19, resucitaron esas mismas preocupaciones en mi corazón, porque muchas preguntas, tanto en nuestro país como en otros países, incluso de Latinoamérica, surgieron preguntas sobre los límites, la propiedad, el derecho de la autoridad del gobierno en algunos de los mandatos que hacían en ese tiempo. Entonces me empecé a pensar en si mi tesis de maestría de teología, lo cual es ese libro, quizás sería de mucha utilidad para los cristianos batallando con esas mismas preguntas. And I thought that my studies have given me at least a firm foundation with which to begin to answer all the very difficult and complex questions that were being raised with regard to the Christian's responsibility to the government. Y creo que mis estudios en esta tesis me habían ayudado a poder responder en gran manera a muchas de esas preguntas con las cuales muchos cristianos batallaban en cuanto al gobierno, su derecho y las responsabilidades del cristiano frente a la autoridad civil. And so I hope that these studies would be the same blessing to other people who might read them. Entonces espero que esos estudios que fueron de mucha bendición para mi vida y mi ministerio, espero que también sea de bendición para la vida y ministerios de otros. Gracias, doctor Waldron. ¿Cuál es la tesis específica de este libro? ¿Qué es lo que usted trata de probar y argumenta a favor de en este libro? What is the specific thesis that you argue for in this book, Dr. Waldron? My thesis is that though the later Reformed tradition came to a position in which it argued for the legitimacy of violent revolution against the civil authorities, that this was both
historically contrary to the views of the fountainhead of the Reformed tradition, John Calvin himself, and it was also contrary to the teaching of the Bible, both with regard to, and the two key things I deal with, what it teaches about the theocratic kingdom, and what Romans 13 teaches about the Christian's responsibility to the civil authorities. Entonces, la tesis de ese libro es que aunque la tradición reformada posterior empezó a argumentar a favor de una revolución violenta en contra de ciertas formas de gobierno tiránicas, que esto va en contra de la fuente misma de la tradición reformada, quien es Juan Calvino, y también argumento en ese libro que va en contra de las afirmaciones y mandatos bíblicos también. Y también quiero en ese libro demostrar en cuanto a 2 puntos de cómo va en contra de la enseñanza bíblica en 2 puntos. En primer lugar, en cuanto a la enseñanza bíblica sobre el reino teocrático y también en cuanto a lo que dice el capítulo 13 del libro de Romanos sobre la responsabilidad de los cristianos delante del gobierno. And so that's the title of the book then, Political Revolution in the Reformed Tradition, an historical and biblical critique. An historical critique based on its departure from Calvin, and a biblical critique based on what the Bible teaches about the theocratic kingdom and Romans 13. Por eso el libro se llama La Revolución Política en la Tradición Reformada, una crítica histórica y bíblica. Esas 2 partes. Es una crítica histórica porque demuestra cómo esta tendencia va en contra de Calvino y esa tradición histórica. Y también, por el otro lado, una crítica bíblica porque va en contra de la enseñanza bíblica de capítulos o pasajes como Romanos 13. Dr. Waldron, ¿qué es lo que normalmente se argumenta al pensar en Calvino? Sabemos de la forma en la que él miraba la unión entre el Estado y la iglesia, pero ¿qué es lo que normalmente se dice y qué es lo que usted descubrió de Calvino en medio de su investigación? Dr. Waldron, we know from our studies of history about Calvin's idea about the union between the church and the state. So what is it that normally is said about Calvin's view of revolution, of the government, and what are some of the things that you discovered in your studies of Calvin? Well, many writers trace the origin of the Reformed revolutionary tradition back to Calvin himself and certain statements that Calvin made. Algunos tracen la historia de esa tradición revolucionaria de los reformados a Calvino mismo y algunos dichos, algunas afirmaciones que él hace en sus escritos. But I went to Calvin, and through a study of the Institutes, especially Book 4, Chapter 20, the final chapter of the Institutes, and a study of his commentaries, especially Romans 13 and other passages, and a study of his letters, especially his letters to the French Reform movement, who were in a very difficult situation and tempted to revolutionary views. I showed that Calvin did not, in fact, emphatically did not believe in the legitimacy of revolution, and that Calvin saw that as a terrible departure and something that could bring terrible infamy on the Reform movement. Y en mis estudios me dedico a tiempo de estudio profundo en varios de los escritos de Calvino. En primer lugar, estudio la institución de la religión cristiana, especialmente el libro 4, capítulo 20, que es el último capítulo de ese libro. También en sus comentarios bíblicos, especialmente en cuanto a sus comentarios sobre Romanos 13, y también en sus cartas, especialmente las cartas que él escribió al movimiento reformado en Francia, que estaba en un momento político muy tenso en ese tiempo, y en esas cartas él se opuso, hizo objeciones a esa idea revolucionaria que algunos proponían en sus días. E incluso demuestro en el libro cómo él
decía que esa actitud violenta, revolucionaria, incluso podría traer infamia o deshonra a la tradición reformada, a la iglesia. And I might want to add that I think a study of Calvin will also show how far he is from the theonomic views that sometimes embrace violent revolution, how far he is from the views of theonomy. And I think a simple study of Book 4, Chapter 20 of Calvin's Instances will show that to people. And this is why Rushdoony and North really said some very, very negative things about Calvin, because his view of civil authority was completely different than theirs. También en el libro demuestro cómo la actitud de Calvino y varias de sus afirmaciones va en contra de la enseñanza de algunos teólogos teonomistas el día de hoy, que cuando uno estudia de manera profunda el libro 4, capítulo 20 de la institución de Calvino, se da cuenta que su actitud en cuanto a la autoridad civil es muy diferente a lo que dicen los teonomistas el día de hoy. Y por eso algunos teonomistas prominentes como Rushdoony y North dijeron muchas cosas, algunas cosas muy en contra a Calvino debido a su desacuerdo en este punto con él. Waldron, con respecto a este tema de la relación entre el creyente y el Estado, o la iglesia y el Estado. Dr. Waldron, with respect to this topic of the relationship between the church and the individual Christian and the state. ¿Usted podría ayudarnos a precisar un poco cuáles las diferentes posturas, cuáles son las discusiones que hay para todos los que nos están escuchando hoy con respecto a la relación de un creyente en su reconocimiento del Estado y la actitud que debe tener frente al Estado? What are some of the options? What are some of the different opinions that Christians have over the responsibility of a Christian to the state? Yeah. Well, that's a huge question. But let me just say that Calvin is both like and unlike the views that most Baptists hold and what I think are biblical views. Calvino parece tener tanto algunas semejanzas como desemejanzas con las ideas de algunos bautistas que tenemos sobre la relación entre el cristiano y el Estado. On the one hand, Calvin certainly embraced the state church tradition, the idea that society had to be sacral, one religion for one state. He embraced that and saw it as the correct point of view. Y Calvino, por supuesto, abrazó la idea de la unión entre el Estado y la Iglesia y que el Estado era algo sacro, algo sagrado, que debería haber una religión por Estado, por nación. Entonces, él abrazó esa idea. But in another respect, he departed from the medieval traditions very radically and in some important ways. Pero también él se distanció de la tradición medieval en varios puntos muy importantes. The medieval tradition was characterized either by Caesaropapism, which saw the state as an authority over the church. La tradición medieval tenía, por un lado, la idea de que el Papa era el César, era en un sentido dando la autoridad civil a la Iglesia, al Papa. Or it embraced papalism, which taught that the church had authority over the state. Perdón. Entonces, en primer lugar, había una idea de que no era el Papa, sino era el Estado que tenía la autoridad sobre la Iglesia, y entonces el César, el emperador, tenía la autoridad sobre la Iglesia, o el papalismo, por el otro lado, que el Papa, que la Iglesia, tiene la autoridad sobre el gobierno civil. And so both of these views, of course, would lead to a state church. Esas dos opiniones llevan a la idea de una conexión entre la Iglesia y el Estado, un Estado-Iglesia. But where Calvin made a radical departure from them is that he did not relate the state and the church
hierarchically, but coordinately. Calvino hizo un distanciamiento en ese punto, porque él no organizó la autoridad de la iglesia y el Estado en forma de jerarquía, diciendo que uno está por encima del otro, sino de manera de compañerismo o coordinación. So it was not God, state, church, or God, church, state. Entonces no fue una jerarquía de Dios, la iglesia, el Estado, ni tampoco Dios, la iglesia y el Estado, o Dios, el Estado, la iglesia. No fue ninguna de esas dos opciones. But it was God, church, and God, state, so that the church and state were in some sense equal in their authority and distinct in their authority under God. Sino fue Dios y de ahí la iglesia aquí y el Estado aquí. Entonces, en algún sentido, los dos recibieron su autoridad de Dios y eran al mismo nivel, con una autoridad parecida, pero distinta e independiente. Now, this sounds very hopeful, but Calvin still believed that instead of their being coordinate, they could work together and there could still be a state church. Entonces, aunque eso nos da esperanza en cuanto a la semejanza de ese punto de vista con el punto de vista bautista, pero sí decía que podían tener una idea tan coordinada que podían trabajar juntos en una manera y tener una iglesia-estado. But Calvin laid the foundation and planted the seeds for the separation of church and state when he insisted in Geneva that the church controlled who took the Lord's Supper and not the state. Pero Calvino sí puso algunas de las semillas de la separación entre la iglesia y el Estado que se dio fruto luego, cuando él en Ginebra enfatizó que es la iglesia quien determina quién puede tomar y participar de la cena del Señor y no el Estado. And the debate and difficulty that resulted, I think, showed clearly that the idea of the union of church and state and a state church could not exist consistently with a free church. Y creo que en ese tiempo el gran debate y conflicto que surgió de ese argumento de Calvino demuestra cómo una iglesia y un Estado de esa manera, una iglesia libre para escoger quién puede participar y no puede existir en un contexto de un Estado-iglesia o iglesia-Estado. Excelente, gracias, doctor Sam, por esta pregunta grande, pero resumida de una manera muy eficaz para nosotros. Thank you so much for your response to this question that, though it's very broad, you helped us to summarize it very briefly. Entonces, al considerar desde nuestra perspectiva bautista en esa separación de la iglesia y el Estado, So as we think about the separation between the church and the state, hay preguntas inevitablemente prácticas que surgen en medio de esta distinción. there are very inevitable practical questions that arise whenever we talk about this. Y entonces la pregunta es, ¿qué tanto debería someterse la iglesia al Estado o si hay alguna posibilidad de resistencia de parte de la iglesia hacia el Estado? And so the question is, one of the first questions that arises is, should the church submit to the government, and to what extent should the church submit to the government? And is there ever an opportunity when the church should resist what the government is demanding? That's a great question. Of course, I think it's answered in the opening chapters of the book of Acts, when both in Acts 4 and 5, Peter teaches that we must obey God rather than men. Es una pregunta muy importante y creo que la respuesta se da muy claramente en los primeros capítulos de Hechos, especialmente capítulo 4 y 5, cuando los apóstoles dicen que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. And therefore, clearly the church sometimes is going to have to disobey both individual Christians, and the church as a whole is going to have to disobey if the church commands it to, if the state commands it to sin in some way against the commands of the Lord. Entonces, vemos en ese ejemplo que a veces la iglesia, tanto
un cristiano individuo, como la iglesia entera, como un cuerpo, tendrá que desobedecer al Estado cuando el Estado le manda a la iglesia a pecar contra Dios en alguna manera. But there's an old saying that we have that the devil is in the details. Pero hay un modismo que tenemos en inglés que el diablo está en los detalles. And one of the devils in the way you put this, Jorge, is that word resist. Uno de los diablos, de los posibles problemas en esta manera de responder la pregunta es en ese término que usó el pastor Jorge de resistir, resistencia. By resistance, do we mean disobedience and disagreement, or do we mean violence and attacking with physical force the government? And ¿Qué queremos decir con resistance? That can mean either one. Entonces, a veces la palabra resistir se usa de dos maneras distintas. Por un lado, puede significar una desobediencia, un desacuerdo abierto, o también por el otro lado, una resistencia violenta, un ataque violento. Entonces, dependiendo de cómo definimos ese término, es si nuestra respuesta es correcta o no. So the problem is, people say, see, the Bible teaches disobedience or resistance, but then when they use the term resistance, they include in it violent revolution, when the Bible, I think, distinguishes very clearly disobedience from violent attack. And so the term resistance is too ambiguous to be helpful. Entonces, a veces algunos ven los capítulos o los pasajes que mencioné anteriormente de Hechos y dicen, mira, la Biblia aprueba y manda ese tipo de resistencia. Pero de ahí en su propio uso definen el término resistencia en una manera que también abarca la revolución violenta y los ataques violentos. Entonces, de esa manera, ellos dicen algo que la Biblia no dice. Y yo creo que la Biblia hace una distinción muy clara entre desobediencia y ese tipo de desacuerdo y un ataque violento contra el Estado. Yeah, there are lots of other issues here. Does the state, as the state, have authority over the church as the church? I'm not sure that's true, actually. Does the church, should the church endeavor where it can without sin to give deference to the state in a situation where a plague is sweeping a nation and the state gives a decree that its citizens should not meet any kind of public assembly because it's a danger in a plague time? Should the church pay attention to that, defer to that? Yes. Hay varios otros asuntos en esa pregunta. Sorry, Dr. Waldron. Hay varios otros asuntos en esa pregunta, como por ejemplo la pregunta si el Estado tiene autoridad sobre la iglesia como tal, como una entidad. Y otro ejemplo es en un caso de una plaga que está cubriendo toda la nación, si la iglesia debe dar, en un sentido, deferir su opinión o escuchar el consejo y recomendación del Estado cuando dice en un tiempo de plaga que dice que no debe haber reuniones públicas y masivas, si debe escuchar eso y no reunirse. Entonces, esas son preguntas importantes. And so I think we have to put Acts 4 and 5 together with Romans 13. Acts 4 and 5 teaches that disobedience is sometimes necessary. Romans 13 teaches that revolution is never appropriate. Resisting the authorities in the sense of attacking them violently, and that's what Romans 13 is about, is never appropriate, but disobedience is often appropriate. Entonces, tenemos que comparar e interpretar Hechos 4 y 5 a la luz de Romanos 13 y viceversa. Porque vemos en capítulo 4 y 5 de Hechos que la desobediencia está bien en contra del gobierno cuando le mande a pecar. Pero en Romanos 13 vemos
uno de los asuntos importantes que toca en ese capítulo es que la revolución violenta nunca es apropiada. Entonces tenemos que comparar que a veces, que nunca la Biblia permite la revolución violenta, pero en muchos casos y en varios casos sí permite y nos manda desobedecer y resistir en esa forma al gobierno. Muy bien. Doctor Waldron, ¿me permite hacer algunas preguntas más complejas? Would you allow me to make even to ask some more complex questions? Well, certainly. Ciertamente. ¿Qué deberíamos pensar bajo este criterio sin juzgar fuera del contexto histórico, pero hombres de Dios como Dietrich Bonhoeffer, por ejemplo, que estaba en una resistencia y era una resistencia de alguna manera violenta en contra del Estado? So even though we need to try to understand the historical context and we can't quite judge in those past times, but what should we think about men such as Dietrich Bonhoeffer in the midst of participating in a violent revolution or assassination attempt? Yeah, there are very difficult questions that can be raised historically. And part of the difficulty has to do with the fact that the Bible is, in Romans 13, is addressed to a situation where the identity of the civil government was very clear. Históricamente hay muchas preguntas difíciles y complejas que pueden surgir. Y es importante considerar el contexto histórico. Por ejemplo, Romanos 13 se escribió en un contexto histórico cuando el estado civil y la relación civil fue algo muy claramente definido. Whereas, and it's not addressed to a situation where if there's any kind of lack of clarity about who the true civil leaders are. No había una duda en cuanto a quién eran los líderes civiles legítimos. No había ese debate en ese tiempo. But in the situation which Bonhoeffer lived, we were in a situation of world war, and there are all sorts of difficulties in situations like that in discerning who your true civil authority is. Pero en el caso de Bonhoeffer, el mundo estaba en un contexto de guerra mundial. Y en un contexto así es un poco difícil a veces determinar quién es el gobernante legítimo, quién es el líder legítimo. The same situation existed in the American Civil War. Había algo también parecido en la guerra civil de los Estados Unidos. Did you owe allegiance to your state? Virginia, Robert E. Lee decided that his ultimate allegiance was to his state rather than to the federal government. Había la pregunta que si le debió la lealtad, la obediencia al Estado o en la provincia en el cual uno vivía o a la Unión Federal de todos los estados. Y por ejemplo, Robert E. Lee en el estado de Virginia decidió que su obediencia, su lealtad fue en primer lugar a su estado, antes de la unión de todos los estados. And so the Bible's prohibition of revolution doesn't solve every historical question like that. Entonces, el mandato bíblico no responde a todas las preguntas que pudiéramos tener en varios contextos históricos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Creo que lo que queda claro en todas estas respuestas es el hecho de que Dios desaprueba completamente cualquier tipo de anarquía en donde toda autoridad y toda forma legítima es simplemente quitada y se pierde todo fuera de control. I think something that is very clear in your response is that the Bible completely rejects the idea of anarchy, where we're trying to overthrow any type of civil authority and everything has to go. I think that's true, Jorge. And what the Bible's really clear about is that terrorist for Jesus is a concept that is totally unbiblical. Que la Biblia es muy clara en afirmar que una idea de un terrorista para Jesús es algo muy en contra de la enseñanza bíblica.
Muchas gracias, doctor Waldron. Quiero hacerle una pregunta quizá contemporánea, pensando en hermanos que pudieran escucharnos en esta noche. I want to ask you one last question, or another question, especially in our context and the moment that we're living, and that maybe many of the listeners will be experiencing. Y eso es, ¿qué pasa cuando soy ciudadano de un país donde el gobierno en el que yo estoy comienza a oprimir ciertas cosas? Por ejemplo, es muy común en todos nuestros países, yo creo ya, el tema de la ideología de género. And so what happens whenever the government that in our countries begins to oppress people in a certain way? Like, for example, there's in many of our countries, maybe even all of them at this point, the idea of the gender ideology. Pero aún así hay ciertos lugares donde simplemente no hay otras opciones. Es decir, esta es la forma en la que todos deben educar a sus hijos bajo este tipo de sistema y no tienes otra opción. And then in other countries, they don't offer other options for how to raise your children, for example, how to educate them, whether they have public or private homeschooling. Maybe they don't offer those types of options. Yeah. ¿Cuál debería ser el consejo práctico para cristianos, pastores que están en medio de círculos así? ¿Cómo relacionarse con el Estado? Y la pregunta específica es, ¿hacer una resistencia en el sentido pacífico a través de los métodos legítimos que hay, como marchas, como ¿verdad? Huelgas sin violencia, o simplemente dejar de estar en ese país y salir de ahí? ¿Cuál debería ser quizá, y aunque sé que pueden tener muchos patrones particulares de por medio, cuál podría ser un principio general que podríamos aconsejar a aquellos que están en medio de esta opresión de parte del sistema o del gobierno? Though every context is going to be different, and so it might be difficult for you to give some exact specific advice. But thinking about these different brothers and what advice, general principles, pastoral advice would you give in these contexts where maybe someone might need to decide to leave their country, or maybe they should stay and they should use pacific means of strikes or marches or ways of disobeying in a pacific manner? What is some advice that you would give in these various contexts? Well, I think that the Bible teaches that we have the duty of disobedience, the possibility of flight to a different country where we can have freedom, but we don't have the option of violent resistance or Christian terrorism. Now, having said that, yo creo que la Biblia enseña algunos principios claves, que el cristiano tiene el deber de desobediencia en ciertos casos, que también tiene el derecho para huirse o emigrarse a otro país, pero en ningún caso tenemos la libertad para una revolución violenta o un tipo de terrorismo cristiano. But I think after my studies on this subject, I came to the view that there were perhaps 4 principles and therefore 4 precepts that ought to guide the Christian in his relation to civil government. En mis estudios encontré 4 principios o directrices que pueden guiarnos en la toma de esas decisiones. The first one is that the existing civil government is ordained of God, and therefore we owe it submission. En primer lugar, el gobierno civil que existe ha sido ordenado por Dios y por eso le debemos obediencia. By submission, I do not mean obedience necessarily, but I do mean the recognition of its God-given authority. Perdón, no obediencia, sino sumisión. Y cuando quiero decir sumisión, no quiero decir una obediencia absoluta, sino un reconocimiento de que ha sido ordenado por Dios. The second principle is, of course, the one stated by Peter, that we must always obey God rather than man. El segundo principio bíblico es lo que Pedro dijo al concilio ahí en el libro de Hechos, que debemos siempre obedecerle a Dios primero antes de los hombres. And it's never right to sin, even if some legitimate God-given authority commands us to sin.
Y nunca está bien pecar, aunque una autoridad, incluso una autoridad establecida, legítimamente establecida por Dios, nos mande a pecar. Nunca está bien pecar, aunque nos mande a pecar una autoridad establecida por Dios. Another principle is this, that God has delegated several spheres or jurisdictions of human authority, which are coordinately related and not hierarchically related. Que en tercer lugar, que Dios ha establecido varias esferas de autoridad que están relacionadas de manera coordinada y no de manera de jerarquía. And by these I mean the state, the family, and the church. Y quiero decir el Estado, la iglesia y la familia. Each has a legitimate jurisdiction, Cada una tiene su propia jurisdicción legítima, which must be respected que and tiene que ser respetada, submitted by the Christian. y el cristiano tiene que someterse a esa jurisdicción. And therefore, no human authority is totalitarian. No hay ninguna autoridad humana que sea totalitariana o absoluta. And that brings me to another precept, and it's this, that in some situations, if a human authority is violating or going beyond its jurisdiction, we may disobey in those situations as well. Entonces, otro principio que surge dentro de este es que a veces cuando una autoridad legítima sale de sus jurisdicciones dadas por Dios, de su jurisdicción, en esos casos también tenemos la autoridad o el derecho y la responsabilidad para desobedecer en esos casos. This is slightly different than what Peter's we must obey God rather than men. Eso es un poco diferente a lo que Pedro dice, tenemos que obedecer a Dios antes de a los hombres. If human authority goes beyond its jurisdiction, Pero si una autoridad humana va más allá de su jurisdicción legítima and commands us to do something that is not within its God-given jurisdiction, y nos manda a hacer algo fuera de su jurisdicción dada por Dios, we may disobey or we may obey. podemos desobedecer o podemos obedecer. And the reason for this is that we may choose out of any kind of several different legitimate pragmatic reasons to obey, because there's nothing sinful about obeying. It will cause us less trouble. Quizás por algunos asuntos pragmáticos podemos decidir obedecer, porque quizás no vamos a llevar la fiesta en paz, no vamos a meternos en problemas. Or we may choose to disobey because the command, though it doesn't straightforwardly require us to sin, makes it difficult to obey God's requirements, or leads us into conflict with the requirements of our other human authorities. Y se nos permite también desobedecer en casos de que si, por ejemplo, aunque no nos mande a pecar directamente, quizás no nos lo hace difícil obedecer a Dios en otros mandatos que Dios nos ha dado. O quizás que nos va a meter en problemas o conflictos con otra autoridad legítimamente establecida por Dios. So it's not quite true to say that we may only disobey when we are commanded to sin. Entonces, no es cierto decir que solo podemos desobedecer cuando nos mandan a pecar. We may disobey if a human authority is transgressing its jurisdiction and going beyond its God-given authority. Pero también tenemos derecho para desobedecer cuando una autoridad humana va más allá de su jurisdicción establecida por Dios. Muchísimas gracias por estos principios, Dr. Waldron. Yo creo que son una guía que van realmente a ayudarnos y a entender esta relación que tenemos con el Estado como creyentes. Thank you so much, Dr. Waldron, for those principles. I think they're very helpful to give us a general guidelines
for understanding our relationship between the Christian and the state. Tengo una última pregunta para usted, Dr. Waldron, y es con respecto al tema de principios al momento de votar por un candidato para presidente en alguno de nuestros países. Y déjeme darle un poquito de contexto. So I want to ask you one final question, Dr. Waldron, and it has to do with some practical advice or counsel that you would give in the moment that we're going to go vote for a certain candidate, presidential candidate, or any type of government candidate in our countries. Por ejemplo, en estos días, nosotros en Ecuador tuvimos elecciones hace una semana y en Argentina hace 15 días. Y seguramente en los países, en los próximos meses o años, vamos a seguir votando por candidatos. And so last week, the elections took place here in Ecuador, and then 2 weeks ago in Argentina, and surely coming up soon, maybe next year, are elections in other countries across Latin America. Y creo que hay una necesidad importante de pensar en principios para poder escoger candidatos. Y esto es a lo que me refiero. A veces uno piensa, si es cristiano, tenemos que votar por él. O si es de cierta forma derecha o izquierda, socialista o capitalista, tenemos que votar por él. ¿Cuáles serían algunos principios rectores para poder pensar bíblicamente siguiendo la manera de cómo la Biblia nos ordena pensar como cristianos con respecto a este tema y en nuestra relación con el Estado? And so oftentimes people think, well, if the person confesses to be a Christian, then we have to vote for that person. Or if we always have to vote right, or we only can vote left, capitalist or socialist. What are some guiding principles that you would give to how to choose the best candidate for a presidential election? Well, I think there are a couple, at least, that need to be considered. First of all, all civil orders ought to be based and are best based on God's moral law. Entonces, hay varios principios importantes y creo que el primero que podemos mencionar es que toda ordenanza o toda autoridad debe basarse y someterse a la ley moral de Dios y debe juzgarse a la luz de la ley moral de Dios. And the clearest illustration of this is the issue of legal abortion. Y un ejemplo claro de esto, como en los Estados Unidos, en otros países, es la idea del aborto legal. If a candidate, it is the duty of the civil government to protect the life and liberty of its citizens. Es el deber de la autoridad civil proteger la vida y derechos de sus ciudadanos. And therefore, a candidate who is committed to protect the life of its most fragile and endangered citizens, unborn babies, ought to claim our allegiance for that reason. Entonces, si un candidato, por ejemplo, está dedicado a proteger los derechos y la vida de los ciudadanos más vulnerables, más expuestos al peligro, como los bebés que no han nacido, entonces eso debe llamarnos la atención y debe ser un candidato por el cual deberíamos votar. But another important principle is that as Baptists, we believe in the separation of church and state and religious liberty. Y como bautistas también creemos en la separación de la iglesia y el Estado y la libertad religiosa. And therefore, it only makes sense that we should support those candidates that are most likely to uphold the religious liberty that we hold dear as Christians. Entonces, otro guía para en el momento de votar es votar por el candidato quien va a proteger mejor ese derecho que tenemos y que sostenemos de poder adorar al Señor conforme a nuestra conciencia. And the third principle I want to state is that in this matter of the state, we are not voting for pastors, we're voting for presidents. Otro principio importante es recordar que al votar por un presidente, no estamos votando por un pastor, sino estamos votando por un presidente. And so a man's profession or even his private morality
is perhaps not as important as what his public policies are with regard to the issues that I just mentioned with regard to religious liberty and the protection of human life. Entonces, por ejemplo, a veces eso significa que a veces la vida personal o la profesión de fe de un candidato quizás no sea la parte más importante en comparación con sus políticas públicas y los planes que tiene para la legislación y los derechos de las personas, especialmente en cuanto a los dos puntos que mencioné anteriormente, de la protección de vida y la protección de la libertad religiosa. I guess you could call this, with regard to political and civil matters, a kind of principled pragmatism. Entonces, podemos quizás llamar esto un tipo de pragmatismo con principios. That is to say, the pragmatism is to support the person who is most likely to maximize the principles that we hold dear. Lo que quiero decir es votar por ese candidato que quizás mejor va a promover y proteger esos principios que nosotros consideramos importantes. Dr. Waldron, muchísimas gracias por su tiempo y gracias por regalarnos estos minutos a reflexionar sobre su libro y la tesis tan importante que está en él. Thank you so much, Dr. Waldron, for your time, your important answers and helpful advice, and for writing this book. That is very helpful. Y para todos los que nos están acompañando hoy, quiero recordar que el libro del Dr. Waldron está disponible y que pueden tener acceso a él de manera física o digital a través de Amazon y de nuestros distribuidores de manera física en Latinoamérica y España. Y realmente estamos muy gozosos de poder presentar esta tesis, que es una tesis escrita por el Dr. Waldron hace muchos años, 30 años, y hoy en nuestras manos disponible en español. Creo que no se equivocan ni es una exageración aquellos que dicen que este es uno de esos libros que uno necesita leer, meditar, para poder enfocar correctamente su mente en cómo es nuestra relación como ciudadanos en medio de este mundo, siendo cristianos, siendo padres, pero siendo ciudadanos de los lugares donde nosotros vivimos y donde el Señor nos puso. Quiero agradecerles a todos por estar con nosotros el día de hoy. I want to say thank you very much again, Dr. Sam. Thank you very much for your time. Oh, you're very welcome, brother. Pastor Taylor, thank you. Gracias a todos mis hermanos. Que el Señor les bendiga y les esperamos que este programa haya sido de ánimo, de ayuda. Mira, vuelve a escuchar estos principios y que el Señor sea glorificado a través de todas las cosas. Que el Señor les bendiga a todos.